Muy buenas amigos de La Tarde Se Mueve. Nos encontramos en la ciudad de Matanzas y nos hemos reunido con los exitosos promotores de un blog que se llama La Joven Cuba. Realmente La Joven Cuba no es solo un nombre, sino también es la juventud de los muchachos que lo llevan adelante. En este caso son tres: Harold, Roberto y Jimmy. Y queremos conversar con ellos y saber qué cosa es La Joven Cuba, qué es y por qué han tomado el nombre de La Joven Cuba. La Joven Cuba surgió por una necesidad que teníamos los tres de dar nuestras opiniones sobre la realidad cubana, partiendo de lo desvirtuado que está la realidad cubana en Internet. Y tomando la plataforma de Internet, insertando nosotros también ahí y dar nuestra visión y nuestra posición sobre la realidad cubana. Desde jóvenes sencillos, jóvenes que están en el proceso cubano, que tenemos que vivir la realidad de la cotidianidad de lo que vive el pueblo cubano. ¿Por qué el nombre, Antonio Guitera? Cuando nos sentamos, el nombre perfecto era ese, era La Joven Cuba. Primero por la identificación con Guitera, como figura histórica, con el pensamiento de Guitera. Y también porque, bueno, somos jóvenes, La Joven Cuba, aspiramos que el blog represente realmente a todo el cubano que crea, que quiera expresar sus ideas, que quiera decir lo que piensa sobre el futuro de Cuba, que sea una plataforma para ellos. Nosotros no siempre estamos invitando a que más jóvenes se nos sumen, que visiten el blog. Es una plataforma abierta para el que quiera publicar. Nosotros le publicamos los artículos y los sometemos a debate. Guitera representa el paradigma revolucionario, ¿no? Guitera era el revolucionario que estaba ajeno a cualquier receta preconcebida de qué cosa debe ser el socialismo, ¿no? Y eso es una de las características de La Joven Cuba, ¿no? Ese carácter antidogmático, ese carácter de querer romper los esquemas, ¿no? Y de analizar las condiciones actuales y entonces construir el socialismo cubano. Esa precisión que tú acabas de hacer, que comporta antidogmatismo, un pensamiento socialista abierto, amplio, donde caben diferentes opiniones y tendencias dentro de la opción socialista, ¿les ha traído a ustedes conflictos, problemas aquí, etcétera? Esa concepción de un socialismo abierto y creador, ¿no? Creo que es lo más útil, ¿no?, que nosotros tenemos en nuestro discurso político. Siempre van a haber personas que nos van a criticar desde ambas partes, ¿no?, desde ambas posiciones, porque los pensamientos extremos siempre se van a manifestar en contra de cualquier carácter revolucionario, ¿no?, o de cualquier proyecto verdaderamente revolucionario. Todo el debate sobre Cuba en la actualidad se basa sobre el diálogo, ¿no? No puede ser un discurso sordo en el que yo te voy a dar mis opiniones y tu opinión va a ser correcta en la medida en la que tú te acercas a lo que yo estoy diciendo. No. El paradigma no puede ser que tú te acerques a mí. El paradigma tiene que ser el momento de confluencia de opiniones, ¿no?, el punto medio que nosotros vamos a llegar para crear una sociedad, ¿no? Pero lo que ha sucedido con el blog, yo creo, ¿no?, que son más cuestiones positivas que negativas. Sí, cualquier discrepancia con cualquier posición nuestra de cualquiera de las partes han sido muy esporádicas. Sí, esa presión y nosotros no le hacemos mucho caso. Lo que hacemos es ignorarlo. Cada vez que viene alguien con una posición esta dogmática e intolerancia, nosotros lo que hacemos es ignorarlo prácticamente. Y lo que hemos recibido más es elogios sobre el trabajo que hemos hecho. Sí, y eso nos ha sorprendido, ¿no? Nunca pensamos que poder tener el impacto que hemos tenido, y a veces nos cuesta trabajo creer el impacto que hemos tenido, sin proponernos tan siquiera. Hay una cosa llamativa, perdona Harold, y es que ustedes, que son tres haciendo el blog, que no tienen los recursos tecnológicos adecuados, que andan prestados por la vida, en buena medida se puede decir así, sin embargo tienen 2.000, 3.000, 4.000 impactos diarios en el blog de ustedes. ¿A qué ustedes creen que se deba esa aceptación, y si son los jóvenes los que más están entrando al blog de ustedes? Yo creo que el problema es que nosotros somos jóvenes que no somos complacientes. Nosotros no escribimos para complacer ninguna posición, ni escribimos buscando de que guste lo que estamos escribiendo. No escribimos por conciencia. Escribimos por un compromiso con nuestra sociedad y con los cubanos, que es lo que más nos interesa, ¿no? Nos interesa a los cubanos y la vida de los cubanos, tanto dentro como fuera del país. Los cubanos es lo que nos interesa. Hemos sabido manejar bien una dinámica de equilibrio entre las posiciones nuestras, que tampoco es coincidente, y parece que eso ha llamado mucho la atención. Nosotros esperamos encontrar intolerancia y encontramos intolerancia.
¿no? Pero también fue una sorpresa muy agradable encontrar muchos emigrados cubanos que tienen muchos puntos en común con nosotros. E incluso emigrados que, salvando distancias políticas que puedan existir, mantienen relaciones perfectamente con nosotros. Al punto de que cuando llegan a Cuba nos encontramos con ellos y compartimos, y salvando distancias políticas hay una vida fuera de eso, ¿no? Y hay relaciones entre los emigrados que se fueron y los cubanos, sea cual sea la posición política que tengamos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy útil, ese diálogo entre las partes y esa posibilidad de que hay una vida, hay una oportunidad de compartir juntos, es algo muy útil, ¿no? Y hemos demostrado que podemos convivir. Eso es algo muy importante en la actualidad. Podemos convivir. Aunque hayan personas que tengan diferencias políticas, nosotros podemos convivir. Y eso es algo, el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Roberto, ¿qué planes tienen en mente para un futuro más o menos cercano? Sobre la base de los recursos que tenemos, nosotros sí soñamos, ¿no? Y es nuestra perspectiva convertirnos en eso, un espacio donde más jóvenes cubanos de cualquier lugar donde se encuentren puedan participar del blog La Joven Cuba. No solo los jóvenes, ¿no? Nosotros ya hace un tiempo ya estamos ofreciendo el blog a cualquier cubano que quiera escribir sobre Cuba, ¿no? Todos los cubanos que quieran escribir sobre Cuba pueden tener en La Joven Cuba una plataforma donde la gente lo escuche y donde la gente comente y debate ese tema que le está proponiendo. Y yo creo que ese espacio, que existe un espacio donde el cubano común no pueda debatir y pueda dialogar, creo que es algo importante, y no solo los cubanos de dentro del país, los cubanos de afuera también, ¿no? Que utilicen esa plataforma, y que La Joven Cuba sea un proyecto de todos. Amigos, creo que ha sido una primera aproximación al conocimiento de qué es este exitoso blog que se llama La Joven Cuba. Esperamos próximamente poder abundar sobre esto y dar a conocer más las realizaciones de este magnífico blog. Desde Matanzas reportó para ustedes Manuel Alberto Ramírez.